Damos honor, alabanza a tu nombre, Padre. Gratitud a ti por todo lo que estás haciendo, por escucharnos, Padre, por sanarnos, por alentarnos, por dirigirnos, Padre, porque tu paz inagotable, Señor, nos fortalece, nos guía, Padre. Y unidos como pueblo tuyo, Padre, como pueblo comprado por tu sangre, redimido, Señor, nos guiarás, nos sostendrás y nos dará la sabiduría para caminar, para apartarnos de todo aquello, Señor, que no nos bendice, Señor, sino que caminaremos, Señor, proclamando tu nombre. Enséñanos, Señor, porque queremos saber de ti. Revélate a nuestra vida, Padre, porque te necesitamos, porque tú eres la fuente de vida, Padre, porque tú eres la razón de vivir y con propósitos eternos, Señor, has permitido que nos unamos en este tiempo, que clamemos a ti, Padre, y que estemos a la expectativa, Señor, de las cosas maravillosas, Padre, que tú quieres hacer en medio de nosotros, Padre. Te alabo, te bendigo, te exalto. Háblanos también con tu palabra, Señor. Que esa palabra traiga vida, Señor. Que esa palabra traiga esperanza a nuestro corazón, Padre. Y nos ayude, Señor, a ser sabios y entendidos, Señor, en todo lo que tú tienes para nosotros, Padre. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por mis hermanas. Muchas gracias por los que nos siguen a través de la emisora, Padre. Muchas gracias, Padre, porque yo sé que tu pueblo es entendido, Padre, y recibe de ti, Padre, todo lo que tienes preparado, Señor, y camina, Señor, según tu consejo, guiado por tu Espíritu Santo, mi Rey precioso. Te alabo, te exalto y te bendigo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por acompañarnos. Quiero que vayamos a meditar en la palabra en el Salmo. Hemos estado estos días en el Salmo 107. Yo quiero que compartamos a partir del versículo 14. Porque comienza a hablar el versículo 15, perdón, dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y enmenuzó los cerrojos de hierro. Y luego viene una palabra que creo que nos va a ayudar mucho en este día. Les decía en devocionales anteriores que el Salmo 107 presenta diferentes ciclos del pueblo de Dios y que nos identificamos también con algunos procesos de los que menciona este pasaje. A partir del versículo 17, escuche como dice en este Salmo 107, dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Su alma abominó todo alimento, llegaron hasta las puertas de la muerte. Versículo 19 dice: pero clamaron a Jehová en su angustia, y lo libró de todas las aflicciones. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y termina, y donde quiero leer, versículo 22, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Ahora, les decía que este salmo encabeza o empieza diciendo desde el versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. E invita a los redimidos, a los que han sido comprados, que alaben, que glorifiquen al Señor, que levanten su voz en gratitud al Señor, que hagan sacrificios de alabanza, porque nos ha congregado, y creo que estos son espacios donde Dios nos congrega a diferentes lugares, y le doy gracias a Dios por su vida. La primera sección le está hablando a un grupo de personas, voy a decirlo así, que están esparcidos en donde no encuentran donde descansar. Y es relacionado cómo andamos en el mundo sin tener una orientación para nuestra vida. El segundo grupo que estaba mencionando, creo que en el día de ayer, habla de personas que sí tienen donde habitar, pero que no le ponen cuidado al consejo que Dios les da, y eso les trae consecuencias. Y les habla, pero lo interesante es que cuando ellos claman, y cuando clamamos a Dios, porque nos vamos a incluir dentro de ello, viene la bendición de Dios, nos saca de prisiones. Y este tercer grupo que menciona, y nos queda un cuarto que está a partir del versículo 25, comienza a mirar otro ciclo, pero especialmente los que menciona a partir del versículo 17, la aflicción de los insensatos.
Los insensatos los tradujo también como los necios. Algunas de las versiones de la Biblia los habla como necios. Y yo personalmente a los necios les digo cabecihuecas. Perdónenme la expresión, pero realmente a veces nos falta sabiduría en las decisiones que tomamos. Después de que hemos tomado decisiones, pedimos la dirección de Dios cuando juntamente con nuestras decisiones debemos consultarle a Él para tener la bendición de Dios. Y estos versículos están hablando de un pueblo de personas que llegaron a la aflicción a causa, y qué hermoso que la Biblia nos muestra, por eso es un manual de la forma como nosotros funcionamos, así como cualquier aparato que compramos eléctrico. Trae un manual de cómo funciona. La Biblia nos enseña cómo funcionamos, qué cosas traen bendición, pero también qué cosas producen efectos contrarios a lo esperado por Dios. Esto es lo que habla la Biblia. Es el manual como nosotros fuimos hechos, pero también se nos adelanta diciéndonos qué sucede cuando nosotros no tenemos en cuenta el propósito en el cual nosotros hemos sido creados, sobre todo apartándonos de esa confianza y esa seguridad, esa dirección que Dios nos quiere, Dios ha querido tener sobre nosotros. Dice ahí que fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Cuando una persona desconoce a Dios, hace cosas y piensa que lo que está haciendo lo está haciendo bien, pero no se da cuenta que simplemente lo que nosotros cosechamos justamente es lo que hemos sembrado. Nuestras actitudes nos han llevado inclusive a crear ambientes a nuestro alrededor, sea en nuestra familia, sea del trabajo, sea de la empresa, sea donde estemos. Es la consecuencia de lo que hacemos. Si hacemos las cosas bien, viene la bendición de Dios. Pero si nos rebelamos y decimos, Señor, yo voy a hacer lo que yo quiero, lo que me viene a mi corazón, o como decimos en algunos espacios, lo que a mí se me da la gana, también vamos a tener esas consecuencias. Y varios consejos nos dan muchas veces que si queremos dejar de cosechar lo que estamos recogiendo, simplemente cambiemos nuestros pensamientos, cambiemos nuestros actos. Está hablando de un pueblo que se le llama insensatos, no tiene sabiduría, porque escogieron el camino de la rebelión. ¿Qué sucedió al escoger ese camino? Versículo 18 nos está diciendo, dice, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Ahora, es interesante porque este salmo menciona un proceso de enfermedad que muchas veces viene sobre el pueblo. Ahora, no quiero decir que toda enfermedad o que alguna enfermedad es consecuencia del pecado. No, nuestro cuerpo se va desgastando. Es más, Pablo dice que este tabernáculo, refiriéndose al cuerpo, se va envejeciendo. Pero el interior, cuando estamos tomados de la mano del Señor, se va renovando. Sí, recibimos dolencias, hay dolencias en nuestro cuerpo. Quizás con los años no tenemos el mismo vigor que teníamos cuando éramos jóvenes, cuando éramos adolescentes. Hay tantas preocupaciones que ya no es igual, que tenemos la misma confianza que cuando éramos niños, que solamente confiábamos en nuestros padres, que ellos verían cómo nos sacaban adelante. Pero ahora tenemos una etapa donde nos damos cuenta que tenemos que tener sabiduría en todo las decisiones que nosotros tomamos. ¿Qué les pasó a ellos? Y mire que el Salmo va desarrollando en los versículos que hemos leído las consecuencias de la rebelión, al menos que está mencionando a este grupo de personas. Porque ellos, a causa de eso, cayeron en enfermedades. Y es interesante lo que está diciendo el versículo 18. Su alma abominó todo alimento. En otra versión de la Biblia dice que aún el alimento le producía vómito. Son cuadros que muchas veces vemos en personas que a causa de enfermedades, a causa inclusive del orgullo, a causa de tantas cosas, lo que nos tiene que fortalecer el cuerpo simplemente lo estamos rechazando. Y cuando una persona enferma deja de comer, simplemente está tocando a las puertas de la muerte. Mire lo que dice más adelante, versículo 19, porque ellos cambian de actitud.
Y algo precioso, y por esto esta semana hemos estado meditando sobre este salmo, es que siempre Dios nos escucha cuando volvemos el corazón, cuando nos apartamos de la rebelión, cuando escuchamos ese consejo, cuando le decimos, Señor, ayúdanos porque solo no podemos. Dice el versículo 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Ahora, es interesante el proceso de sanidad que Dios hace con nosotros. Y justamente esta porción del Salmo 107 está hablando de la necesidad que cada uno de nosotros necesitamos, sea del alma o sea de nuestro cuerpo. Porque está expresando, dice el versículo 20, inclusive, que envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Si vemos los procesos de enfermedad que nosotros pasamos o pasa algún familiar, es un proceso de decaimiento. Es un proceso donde hay momentos y hemos tenido que acompañar a personas que han estado en procesos de enfermedad. Y lo que en esos procesos de enfermedad no quieren comer. Y cuando no comen el cuerpo se va debilitando. Hemos tenido acompañamientos con familiares donde simplemente comienzan a rechazar los alimentos, la comida material. Ahora, ¿qué pudiéramos decir del alimento espiritual? Cuando caemos en ese tiempo, como está mencionando la palabra, de no querer escuchar de Dios, de rebelarnos contra toda autoridad, de rebelarnos contra el mismo Dios del cielo, no queremos escuchar el alimento espiritual, lo rechazamos. Olvídese de leer la palabra, se olvidan de orar, se olvidan de ayunar, se olvidan de proclamar la presencia de Dios, la compañía de Dios, y les lleva a rechazar el alimento espiritual. Hay gente que le vamos a hablar muchas veces de la presencia de Dios y simplemente nos dan expresiones donde no me hable más de ese Dios. Hay gente enojada con Dios porque no le respondió en un momento adecuado. Cargas que nos fueron asignadas, que no las buscamos, pero que nos tocó llevar por alguna situación. Otras cargas nos las echamos encima simplemente por nuestras decisiones, igual por no tener en cuenta a Dios. Y muchas de ellas hoy nos pesan tanto y al mirar a buscar culpables, no reconocemos que han sido por nuestras malas decisiones o por nuestra falta de consultar a Dios, sino simplemente porque nosotros las asumimos de esta manera. Aún como pastores, como pastoras, sí que necesitamos aprender a llevar a nuestras cargas a la cruz del Calvario y descansar. Porque estamos constantemente intercediendo por el pueblo y si no aprendemos a descansar, terminamos completamente agotados, aborreciendo todo alimento, tanto el material como el alimento espiritual. Y nuestra alma se llena de aflicción, de angustia, que es el común denominador que está mencionando en los diferentes procesos en este salmo, que me parece bien interesante. Pero qué interesante porque cuando ellos claman a Dios, versículo 19, está diciendo el Salmo 107, pero cuando clamaron a Dios, a Jehová, en su angustia, los libró de sus aflicciones. ¿Qué es lo primero que hace Dios cuando estamos en las dificultades? No es sacarnos. Y qué hermoso reconocer el proceso de la forma como Dios actúa. Lo primero que hace Dios en medio de cualquier situación, sea de enfermedad, sea de necesidad, sea de quizás esas cargas pesadas que estamos llevando, es fortalecer nuestra alma. El primer paso que hizo con este grupo de personas es librarlo de las aflicciones. Una persona afligida no tiene el oído espiritual para aferrarse a la mano de Dios, ni siquiera para escuchar el consejo de Dios. Lo primero que hace Dios es comenzar a sanar lo interior, lo profundo de nuestro corazón. Un corazón herido difícilmente imparte perdón y mucho menos puede amar y mucho menos puede hacer las cosas con gratitud como para el Señor, como nos enseña la palabra. Sino que simplemente hacemos las cosas porque nos toca hacerlo. Nos levantamos porque nos toca levantarnos. Inclusive hay gente que va a un lugar a congregarse, quizás a buscar de Dios, porque casi lo obligan a hacerlo, porque me impusieron que tenía que hacerlo. Pero cuando Dios comienza a traer sanidad primeramente a nuestra alma, dice que cuando ellos clamaron, les libró de las aflicciones.
Después de que son afligidos, comienza el proceso de sanidad. El versículo 20 es una palabra que yo quiero reclamar sobre ti, mi hermano, mi hermana. No sé cuál es su situación, pero yo sé que cada uno pasamos en diferentes medidas y ante diferentes angustias y ante diferentes necesidades. Unos quizás sea la sanidad del alma, en otros quizás sea la sanidad del cuerpo, en otros sea entregar cargas que nos han sido llevadas, que nos ha tocado llevar, nos han sido impuestas, en otros quizás desesperanza, angustia por falta de lugares de trabajo, qué sé yo, tantas situaciones que vivimos y es tan diversos en cada uno de nosotros. Pero algo que hace el Señor y yo, que yo quiero reclamar, reitero lo que dice el versículo 20, dice, envió su palabra y lo sanó. Y vuelvo y reitero, no sé cuántos de las personas que me están escuchando en estos momentos necesitan una sanidad. Que le pido con todo el corazón al Señor y lo estoy haciendo desde la madrugada. Señor, envía tu palabra y trae sanidad al corazón, al alma, a la vida de mi hermano y de mi hermana. Sácanos de la angustia y que esa palabra produzca un impacto, un cambio, un ánimo, una palabra que nos aliente, una palabra de vida, una palabra rema, que digamos, sí, Señor, yo recibo esa palabra porque yo sé que desde el cielo está decretado, Señor, la sanidad, la liberación, Padre. La angustia se tiene que ir porque tú estás conmigo. Esa palabra que está soltando, Dios mismo, desde el cielo, la tomo y la hago mía y digo, Señor, esa palabra trae sanidad a mi corazón, a mi cuerpo, a mi vida, a mi familia, a los que están a mi alrededor. Qué interesante, y yo quiero que tengas en cuenta en este día, mi hermano, mi hermana, esta palabra, porque dice que en el clamor, y hemos estado orando desde temprano, desde la transmisión también que empezamos a las 6:30 hora de Colombia de la mañana, estamos orando al Señor por diferentes familias, desde antes estamos clamando al Señor. Algunas cosas las decimos en pública ahora, y otras por las cuales nuestro corazón está clamando. Hay agradecimiento, pero también hay cargas que queremos llevar al Señor, pero que tenemos la firme certeza y es lo que nos anima cada día para estar clamando delante del Señor y decirle, Señor, por favor, como lo está escrito aquí en tu palabra, envía tu palabra, Señor. Esa palabra sanadora, esa palabra que nos da aliento, esa palabra que nos da firmeza, esa palabra que nos da libertad, que rompe, como dice versículos anteriores, rejas, cerrojos de bronce y que nos permite, Señor, el disfrutar y vivir en la promesa que tú nos diste, Señor Jesucristo, al menos la que dice en Juan 10:10, que el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir, pero que Él ha venido a darnos vida y una vida en abundancia. Y una vida en abundancia es libre de angustia, libre de temores, que cuando enfrentamos situaciones difíciles hay una paz interior que trae el Espíritu de Dios, que nos da la fuerza para seguir adelante. Ese es el Dios que predicamos, ese es el Dios que está escrito en la palabra, que da testimonio de la palabra de Él y que lo hemos experimentado muchas veces en nuestra vida y en la vida de multitud de hombres y mujeres que han puesto su confianza en Dios. Y yo sé que, como dice algunos salmos que puedo citar, como el Salmo 40 al terminar, Él está diciendo, Dios mío, yo sé que tú piensas en mí, porque tu amor y tu misericordia me alientan, me fortalece. Y luego envió su palabra y los sanó. Y luego expresa la segunda parte del versículo 20 y los libró de su ruina. Todo tiempo de enfermedad, sea del alma o sea del cuerpo, por la cantidad de cosas que tenemos que invertir, nos llevan a la quiebra, a la ruina. Uno de los argumentos que tiene el enemigo y siempre ha tenido es que hay dos procesos que mueven el corazón de un hombre y de una mujer, sea quien sea. Uno es la falta de recursos económicos y otra es la enfermedad. Y esto se puede ver muy claro en la vida de Job. Hay dos cosas con las cuales quiere que el enemigo quiere que Job maldiga a Dios y se aparte de él. Y como en esa batalla que estaba sosteniendo, en ese confrontar que había en los cielos, era el enemigo demostrando que la gente solamente sigue a Dios por lo que puede recibir de él. Y el primer argumento, si tú lees el capítulo 1 y 2 de Job, el primer argumento que hace el enemigo es, le ha rodeado y también lo ha tomado bendiciones y por eso te busca. Y Dios le dice, bueno, está bien, toca todo lo que tiene, pero no toca su vida. Y en un día pierde absolutamente todo porque era un hombre muy rico.
Pero Job simplemente dice Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Sí hubo aflicción, pero sabía de quién eran todas las cosas que tenía, que es algo que nosotros tenemos que entender, que lo que tenemos no es nuestro. Dios nos lo ha dado para administrarlo y debemos ser responsables de eso delante de Dios. Pero la segunda prueba que el enemigo y el segundo argumento que el enemigo tiene, y lo tuvo con Job y creo que lo tiene para con cada uno de nosotros en los tiempos de enfermedad. Y luego él hace un argumento y le dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Esto es, todo lo que tenemos, recursos económicos, aún nuestra confianza, la negociamos por la salud. Y viene una enfermedad sobre él. Dice que comenzaba a rascarse con un tiesto todo el día, una enfermedad que ni recuerdo cómo es el nombre, pero que permaneció constantemente en medio de esa enfermedad y no entendía lo que estaba pasando. Inclusive le dice, mire, ¿sabe qué le dice la misma esposa? Maldice a Dios y muérete. Y él dice, bueno, hemos de recibir las cosas buenas de Dios, sino también las dificultades. Y algo bien interesante que menciona la palabra, al menos en dos ocasiones, en la reacción ante la ruina, en la reacción ante la enfermedad, dice, y Job no pecó contra Dios a causa de sus palabras, hasta que es restaurado nuevamente después de un proceso. Ese es el argumento de Dios. Cuando estamos enfermos, hay gente que ha ido a la ruina porque estamos dispuestos a entregar todo lo que tenemos. Puedo dar testimonio en el tiempo de mi padre, hace muchos años, yo era un adolescente cuando él enfermó, en ese tiempo, muchos años atrás, que no había mucha esperanza en el cáncer, enfermó con un cáncer en la garganta. Hicimos todo lo que había posible, lo llevamos a donde nos decían que lo lleváramos, hasta que fue el puente que Dios utilizó para que muchos de nosotros conociéramos a Dios, pero estuvimos dispuestos a hacer según nuestros recursos, que no teníamos casi absolutamente nada, a tratar de que Él se recuperara. Lo llevaron a diferentes lugares, pero no hubo sanidad. Lo único que tuvo fue un encuentro con Dios en sus días finales, y puedo ver hoy la misericordia de Dios. Hay gente que ha invertido cualquier cantidad de dinero. He conocido a personas que por tener un hijo han pagado grandes tratamientos médicos y todo ha sido en vano porque han hecho las cosas incorrectas, pero que cuando han clamado a Dios, han venido a la presencia de Dios, han recibido sanidad. Por eso dice la última parte de este versículo 21, del versículo 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dios está interesado en restaurarnos y estoy seguro que esta palabra que Dios nos está dando este día es una palabra de vida y una palabra que Él cumplirá sobre ti y sobre mí, mi hermano, mi hermana, que estaremos seguros. ¿Qué tal si le decimos en este momento, Señor, tú conoces los apuros, tú conoces las dificultades que estamos pasando? Tú conoces, Señor, los anhelos de nuestro corazón, como dice tu hija, Padre. Esperamos en ti, Padre. Y en el nombre de Jesús de Nazaret proclamamos lo que está diciendo este versículo 20, Señor. Que envíes esa palabra sobre mi hermano, sobre mi hermana, sobre los ministerios, sobre las iglesias, sobre la familia, sobre las vidas, sobre nuestra vida, Padre, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra alma, Padre. Esa palabra de sanidad, de aliento, pero que también nos ha llevado a la ruina espiritual, a la ruina económica, Señor, porque a causa de nuestra rebeldía, a causa de no someternos a ti, Señor, hemos sufrido también consecuencias, Padre. Hemos pasado por pruebas y muchos de mis hermanos han pasado por dificultades, Padre mío, que no lo hemos entendido, pero que yo sé que hoy trae revelación, vida y dirección en medio de todas las cosas, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que la sanidad venga al cuerpo, al alma, a la vida de mi hermano, a las familias, Padre, aún a las congregaciones, Padre, que ese poder sanador, que esa palabra sanadora, que esa palabra restauradora, Padre mío, traiga aliento, traiga vida a tu pueblo, Señor, pues en tu fidelidad esperamos, Señor. Yo te doy muchas gracias por estos momentos. Yo te doy gracias por tu amor inagotable y por todas las cosas que tienes dispuestas para nosotros, Señor. Hoy veremos tu salvación, hoy veremos tu gracia, hoy veremos tu bondad y proclamaremos y alabaremos, como dice este salmo, Señor, por tus hechos asombrosos, porque nos libra, porque nos sana, porque nos liberta y porque nos da seguridad para seguir adelante, Padre.
Muchas gracias. Dejo en tus manos a tu pueblo, Padre, y declaro gracia y paz sobre cada uno de ellos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Que la paz, la bendición y la gracia de Dios sea sobre ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo. Él no te va a dejar. Le habla su pastor Island de Lozada, Elvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.